nuestro programa Hablemos de Política, solo por este canal Te Odio TV. El día de hoy hablaremos de los atributos jurídicos del Estado, con quien les habla Manuela Gómez Cadavid. Les habla Andrés Felipe Hernández Sánchez. Para comenzar, estableceremos el fundamento jurídico del Estado, entendido como un conglomerado social, político y jurídicamente organizado. Para esto nos basaremos entonces en esas teorías contractualistas que sostienen esta teoría del contrato social como fundamento para dar base a esas teorías jurídicas. Estas teorías contractualistas empezaron a dar durante la Edad Media. El primero que la definió fue Laudenbach, un alemán, quien dijo que la soberanía reside en el pueblo y que mediante un pacto social ese poder va a ser pasado a un gobernante. Sin embargo, uno de los conceptos de soberanía popular que mejor se definía durante esta época era la de Altasius. Altasius decía que la soberanía residía única y exclusivamente en el pueblo y que ésta no podía ser pasada a un grupo, una familia o a un gobernante como tal. Pero si había algo en lo que estaban de acuerdo estos autores era en la teoría política del derecho natural. Es decir, habían dos elementos en esta. La primera es el que había un contrato por medio del cual se establecía esa sociedad. Y la segunda es el estado de naturaleza, es decir, ese estado que se da antes de que el hombre conforme ese estado, esa sociedad como tal. Pero para entender más a fondo esta teoría del contrato social, nuestro compañero Felipe nos expondrá algunos autores que fueron esenciales en esta, como lo fue Locke, Hobbes y Rousseau. El primer autor que vamos a hablar del contractualismo es Hobbes y su visión acerca de esta. Thomas Hobbes formó parte de la corriente del iusnaturalismo y fue bastante importante en este ámbito. Su obra se enfocó en justificar el absolutismo monárquico, que esta es el Leviatán, que es muy conocida. Él plantea el hombre en su naturaleza, que es de encontrar un estado permanente de guerra de todos contra todos, por así decirlo. Además, la sociedad civil, él la plantea que es una construcción artificial, la cual esta depende de correctas voluntades humanas y el derecho de autoprotección. Él lo plantea como que esto debe ser transferido a un tercero, el cual este convierte en un poder soberano. Otro autor bastante importante del contractualismo es John Locke, que al igual que Hobbes, Locke fue un poco más influyente en el iusnaturalismo. Él planteó o generó como una expulsión en el entendimiento de la vida de la sociedad burguesa. La teoría del contrato político era una teoría contractualista, la cual esta tenía contenidos de un contrato político. También él generaba que una sociedad constituida, la cual esta se debería regir por el consentimiento de todos o si la gran mayoría. Y también crea que los hombres viven en sociedades primitivas, ya en cuanto, él dice eso en cuanto a la ignorancia en la que se vivía, y la Carta Magna, que es bastante importante ya que esta poseía acuerdos políticos dentro de ella. El tercer autor del cual vamos a hablar del contractualismo es Rousseau, ya que él obtuvo bastantes influencias de Locke. Generó una teoría democrática liberal, eh, una obra que se llama La Enciclopedia. En esta obra Rousseau colaboró mucho, y por consiguiente él generó que este estado tuviera la finalidad de una explicación de las instituciones políticas. El contrato social, para él se afirma que el hombre ha nacido libre y por lo cual en todas partes, ya que nace con esa libertad, en algunas partes él se siente encadenado. Además, Rousseau afirma que el hombre vive acorde a eh, su bondad original, y además está completamente libre y se considera feliz.
en el estado de naturaleza. Y finalmente el contrato social el contrato social influye bastante en los pensamientos filosóficos y políticos, más que todo en el siglo XVIII. Ahora hablaremos de la personalidad jurídica del Estado. Pero, ¿cómo así que una personalidad? ¿Cómo así que el Estado? Pues resulta que hay unas concepciones de que el Estado tiene una personalidad. Significa considerarlo como una persona jurídica distinta de la nación. En otras palabras, lo que personifica al Estado no es la colectividad de los individuos que lo conforman, sino él como una persona en sí. Pero entonces, cuando vamos a relacionar a la nación con el Estado y la personalidad de estos, vamos a llegar a que hay muchísimas concepciones. Hay dos creencias principales. Unos, los que niegan a la nación toda idea de personalidad. Dicen que el Estado es la única persona jurídica que existe. Pero hay otros que consideran a la nación como un sujeto jurídico pero distinto del Estado. Entonces ahí es donde llegamos a la misma problemática y de la que hemos hablado en los capítulos anteriores de nuestro programa, en esa relación del Estado y la nación, que si la nación tiene que ser anterior al Estado, que si debe o no de haber una nación para que haya un Estado. Entonces aquí ya estamos hablando más de concepciones personales. Una de las concepciones que ha sido mejor acogida ha sido la de Carré de Malberg. Él decía que el Estado y la nación son una misma persona jurídica. Es imposible comprenderla como un sujeto de derecho distinta del Estado. Y ahora tenemos otra concepción, y es quienes niegan la personalidad del Estado. Pues resulta que hay unas escuelas como lo son la escuela realista, como lo son los empiristas, quienes piensan que el conocimiento solamente se puede dar de la experiencia, de lo que podemos experimentar. Ellos dicen que no es posible reconocer la calidad de persona más que en los seres humanos. ¿Qué podemos concluir entonces? Si no entendió nada, tengo para contarle entonces que la personalidad jurídica del Estado lo que hace es que permite someter al Estado a un ordenamiento jurídico al igual que una persona natural. Es decir, el Estado puede demandar, puede ser demandado, puede celebrar contratos, puede ser representado judicial o extrajudicialmente. Puede actuar como una persona normal. Este concepto de soberanía no tuvo mayor relevancia en Grecia ni en Roma, sino que apenas se vino a afianzar durante la Edad Media en Francia, pues fue en el primer estado donde se estableció una monarquía fuerte, que fue la dinastía de los Capeto. Así, el concepto de soberanía real aparece en Francia para luchar contra el poder del papado y del imperio romano, que era lo que ellos querían lograr, independizarse de estos. Pero resulta que el establecimiento de esta soberanía en un principio fue muy complicado, pues era una lucha constante entre la soberanía papal o la soberanía secular. Sin embargo, es durante el Renacimiento, cuando aparece Maquiavelo, que viene a dar fin a esta lucha. Y es que resulta que Maquiavelo llega a decir que Italia no había podido progresar precisamente por ese poder religioso. Maquiavelo aparece entonces con su libro El Príncipe, donde él dice que la mejor forma de gobierno es una monarquía absoluta, el monarca para el cual la principal prioridad debe de ser mantener el orden, no importa los medios por medio de los que lo hagan, no importa si son justos, no importa si él es injusto, no importa si él es indiferente, lo importante es mantener ese orden. Él está de acuerdo en esa concepción con Hobbes de que el hombre por naturaleza es salvaje, el hombre por naturaleza busca defenderse, busca competir. Entonces él establece esos rasgos que vienen a dar un soporte muy importante a esa monarquía absoluta. Y para terminar de fortalecer aún más ese poder de las monarquías, surge entonces la Reforma Protestante de Martín Lutero, que se fue expandiendo por Alemania e Inglaterra. Esta defendía la secularización del poder para ir en contra entonces del papado. Él decía
Una de las razones por las que tuvo muchísimo éxito esta reforma protestante fue porque fue apoyada por esa clase burguesa, fue apoyada por los príncipes económicamente, lo cual le dio aún más fundamento. Pero como toda acción tiene su reacción, surge entonces la Contrarreforma católica, que estuvo liderada principalmente por los jesuitas, quienes buscaban crear una nueva teoría moderada del poder del Papa. Pero resulta que como todo, este concepto de soberanía tuvo una evolución. Resulta que con esos movimientos del Renacimiento, esos sentimientos nacionalistas que se fueron despertando, se desplazó este concepto de soberanía. Ya realmente la soberanía está en cada uno de los individuos, y los principales portadores de esta concepción fueron Rousseau, Locke y Montesquieu. Pero resulta que esto fue evolucionando también y surge la idea de la soberanía de la nación. Es decir, ahora la soberanía no está, como decía Rousseau, en cada uno de los individuos, sino que va a estar representada en toda la nación como tal. Bueno, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos con nuestro invitado especial, el señor Vladimiro Naranjo, quien nos acompañó también en nuestro programa anterior, que fue sobre los 3 elementos del Estado, pero el día de hoy él nos acompañará resolviéndonos unas inquietudes que tenemos respecto a la soberanía del Estado como tal. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy, señor Vladimiro? Buenos días, Manuela, muy bien. Otra vez contento por estar aquí de nuevo en este programa. Bueno, muchísimas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Bueno, para comenzar, hemos estado hablando un poco respecto a la noción que se tiene sobre lo que es la soberanía, pero para usted, ¿qué es la soberanía o en quién se ha basado usted para explicar este concepto como tal? Acá hay una pregunta, pero antes de hablar de eso parto por el significado de soberanía, que para mí es un poder supremo sobre los ciudadanos y súbditos, en este caso los gobernantes, para que sea un poco más claro, que este está sometido a leyes y además los elementos que definen el Estado son soberanos y los súbditos. Bueno, la comunidad política es bastante importante ya que presencia un soberano común en el cual este está perpetuo. Además, este no limita a un periodo determinado de tiempo y además este es un sujeto de prescripción que no está sometido a leyes porque el soberano es la fuente de derecho. Y en cual me baso, que ¿En qué investigué autor? bastante, sí, me baso muchísimo en Boeing, que para él la soberanía aparece como un atributo esencial del Estado y no simplemente como un atributo personal de un monarca. Él resalta bastante los libros de la República, que los objetivos en sí eran ese entonces para el rey de Francia, que él tenía que ser la cabecilla, por así decirlo, de la organización política para que se construyera un baluarte de derechos de la monarquía frente a las pretensiones estatales. Vale, bueno. Eh, Ahora me gustaría que usted nos habla un poco sobre el Estado como tal. Pero, ¿cuál es entonces esa diferencia que hay entre el Estado y el gobierno? Yo siempre tengo esa duda y esa inquietud, pues solemos eh, confundir esos dos términos. ¿Hay una diferencia? ¿No la hay? Claro, y retomo otra vez a este autor que es tan importante para mí, que es Bowen, que él fue el primero en distinguir el Estado del gobierno, porque identificó primero un poder soberano y al segundo lo denominó como el que ejerce el hecho del poder, para que sea un poco más claro. Ah, vale, perfecto. Bueno, y ya para terminar, me gustaría que usted nos contara, según sus concepciones, cuál es la diferencia que existe entre la soberanía del Estado y la soberanía en el Estado. Claro, como tú muy bien lo dijiste, se genera una distinción entre la soberanía en el Estado y la soberanía del Estado. Cuando nos referimos a la soberanía en el Estado, nos referimos a la ley de jerarquía que ocurre entre una organización social
la cual se considera soberana, y la autoridad que coloca es bastante imponente en este caso. Y cuando nos referimos a la soberanía del Estado, es donde se genera una referencia al lugar que ocupa el Estado en sí mismo dentro de la organización humana. Además, la soberanía del Estado significa que este es el máximo poder dentro de una nación. Vale, no, muchísimas gracias. Créame que sus conceptos nos van a ayudar muchísimo a resolver todas estas inquietudes de nuestros televidentes el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en nuestro programa Hablemos de Política. Muchísimas gracias a usted. Ya para terminar, estableceremos entonces cuál es esa relación que existe entre el Estado y entre el derecho. ¿Es el Estado superior al derecho? ¿El Estado es lo mismo que el derecho? ¿El derecho es superior al Estado? ¿Qué es primero que qué? Resulta que para esto existen varias concepciones. La primera concepción es la superioridad del Estado por encima del derecho. Esta fue establecida principalmente por Hobbes, quien decía que el derecho no es otra cosa que el mandato del soberano. Él decía que el soberano tiene el poder de obligar a otros miembros de la comunidad a obedecer. Es así el creador del único derecho. Por otro lado, tenemos la teoría de la superioridad del derecho sobre el Estado. Esta fue fundamentada principalmente por Locke. Él establecía que existían unas normas eternas de derecho y de justicia que eran superiores al Estado y que debían de ser obedecidas por éste. Y finalmente existe esa teoría que niega el antagonismo entre estas dos concepciones. Esta es principalmente basada en los pensamientos de Kelsen. Él decía que el poder del Estado es la suma total de esas normas coactivas válidas en una sociedad determinada, lo mismo que el derecho. Esto ha sido todo por el día de hoy.